Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, Europa, África, partes de Oceanía, sobre todo nos escuchan allá en Transilvania, en las villas de Suiza, Londres y en algunas partes recónditas del Amazonas. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de cosas geek y cultura general. ¿Qué tal, Abraham? Ahora vamos a hablar, es nuestro especial de Halloween, lo tuvimos que adelantar porque hay otras cosas, sí, más importantes, porque hay muchas cosas de las que necesitamos hablar en su momento y queremos agarrar tracción, entonces decidimos adelantar un poquito nuestro especial de Noche de Brujas también para que tuvieran chance de ver las recomendaciones que les traemos. Y más que recomendaciones es acerca de esas películas clásicas de monstruos que todo mundo hemos escuchado en algún momento, hemos visto tal vez algunos pedazos, pero no todas las personas las han visto como tal. Conocemos incluso a los personajes, pero pues en su momento fueron el parteaguas para estos universos de terror y para muchísimas películas de terror que salieron a partir de aquí, ¿no? Son los monstruos clásicos, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, o sea, lo que nosotros ya conocemos en la cultura popular. Claro, sí, monstruos, como bien lo dices, que han quedado para la cultura popular, de los que se han hecho parodias, otras versiones, que se han hecho versiones animadas, versiones en tercera dimensión, por computadora, etcétera. Las vemos inclusive en afiches, en playeras, o sea, bien reconocidos en figuras tipo McFarlane, todo tipo de mercancía que hay, pero como se dice, o sea, realmente es un universo meramente largo, son aproximadamente 30 películas que, si bien las películas en sí son en su mayoría cortas, duran a lo más 70 minutos, la mayoría, otras sí tienen 1 hora y media, realmente se toman poco tiempo y creo que la mayoría todo lo resuelven de una forma rápida, concisa, a lo que van, pero porque por cuestiones de tiempo, de dinero, lo que fuera. Pero ahorita vamos a ir viendo, pues no digo que una por una, pero sí vamos a hacer un análisis general, nuestra opinión, que nos dejaron para la cultura en general estas criaturas, que en su mayoría son villanos trágicos. Sí, fíjate, una de las cosas que ahorita que mencionas que son alrededor de 30 películas, la verdad es que la mayoría está de la verga. O sea, sí están fellitas. Las mejorcitas son las primeritas y la verdad digo, a final de cuentas tengamos muy en contexto cómo se dieron estas películas, las épocas cuando se filmaron, incluso la tecnología, el cómo avanzaban las tramas en las películas de esos tiempos. Entonces pues también no esperemos ver obras super maestras o que nos entretengan como nos entretienen las películas de hoy, porque sí, el pacing, el paso de la película es totalmente diferente. Pero bueno, vamos viendo incluso el uso de muchas técnicas que a posterior se utilizaron en muchas otras películas de terror. Por ejemplo, la de Psycho de Alfred Hitchcock, sí, él perfecciona y lanza muchísimo más hacia adelante, perfecciona algunas tomas que se dieron aquí en estas películas de terror de los monstruos clásicos, que le podemos llamar como el universo de monstruos clásicos de Universal, porque a final de cuentas es el estudio que las impulsó, que algunos derechos los compró, otros como pues ya iban a ser historias de dominio popular, pues bueno, las agarró. La mayor parte incluso de estas son monstruos que aparecen en la literatura o que incluso son historias o mitos y fábulas de algunas otras partes del mundo y que pues obviamente nada más agarramos aquí, ¿no? Por ejemplo, el hombre lobo es un mito que tiene añales, o sea, de estos licántropos que aparecen en muchísimas mitologías alrededor del mundo. El monstruo de la Laguna Negra también es otra y parte de historias que aparecen alrededor del mundo. La diferencia es que, bueno, sí, los vampiros también son y los revividos son parte de estas otras mitologías. Sin embargo, pues aquí sí toman personajes específicos que salieron en obras de literatura, como por ejemplo Drácula de Bram Stoker, el monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, el hombre invisible de H.G. Wells. Entonces sí toman estas propiedades, las
revuelven en historias un poquito diferentes y las contextualizan según lo que quieren para la pantalla. No todas son obras fieles de los personajes que sacaron. Sin embargo, sí, las películas tienen un lugar muy especial, sí, dentro del cine clásico, obviamente de terror, pero sobre todo mucho de estas figuras, lo que nosotros conocemos normalmente de Frankenstein, del hombre lobo, de Drácula, salieron a partir de estas películas, que obviamente se fueron adaptando poco a poco. A través de los años hubo reboots, hubo remakes, pero de aquí salieron muchos de los conceptos que nosotros tenemos. Así es, inclusive también vamos a ver mucho de lo que vienen siendo circunstancias, la ambición del hombre por el temor a lo desconocido, el temor a explorar, a simplemente preguntar, oye, monstruo, ¿estás bien? No, vamos a darle fregazos al monstruo porque feo, así que nos vamos con eso. Inclusive también en las películas vamos a ver muchos prejuicios sociales que había alrededor, porque pues, la época era lo que, digamos, entre comillas, estaba bien o lo que se marcaba. Sí. Más adelante vamos a ir viendo esos detallitos que dices, ok, ahorita... Sí, Carlos y yo platicamos así por WhatsApp. Oye, ¿ya viste esta escena de esta? Pues, a la verga. Sí, es como que mal ahorita, o sea, muy mal visto. Estaba mal entonces, está mal ahora, pero pues eran las épocas. Sí, lo normalizaban. Sí, exacto. Pero pues ahora sí que realmente es un camino largo, porque vamos, si podemos, digamos que empieza, aunque meramente no es un monstruo o que esté catalogado como tal, podríamos decir que empieza El Jorobado de Notre Dame de 1923. Qué una culeros. Película que... El vato nada más era deforme, güey. Una película donde aparece Long Shani, papá, que una película muda. Oh, qué aburridísima. Realmente yo la vi, le estaba diciendo a Abraham, no la veas, o sea, ahórratela, porque son películas que, como dicen, mudas y que solamente tienen intertítulos, larga, y que vamos viendo ahora sí que, pues ahora sí los prejuicios en donde, ahora sí en esa Francia que todos ven este pobre ser que realmente lucha por sobrevivir ahí en la pues catedral de Notre Dame, y que meramente pues está enamorado, lo batean. Al final de cuentas, lo que viene siendo Esmeralda termina siendo, sí, gracias, Quasimodo, adiós. Lo frenzoneó. Exacto, o sea, bien mal, pero bueno, que eso podía esperar. Sí. Para ya no dar vueltas, podemos entrar ahora sí en lo que viene siendo una que estuvimos hablando, Abraham, con lo que viene siendo El Fantasma de la Ópera de 1925. Sí, fíjate, esta es película muda. Lo que digo, yo no la he visto completa. Le comentaba a Carlos, estoy leyendo el libro. Incluso yo no sabía, digo, sí, antes obviamente de leer el libro y de comprarlo, pero durante mucho tiempo yo pensaba que El Fantasma de la Ópera, y ni siquiera sabía que había otras películas antes del musical que saque Andrew Lloyd Webber. Entonces yo pensaba siempre que había un musical y que era una creación original, sino que un día, no me acuerdo por qué, pues estaba de curioso en el internet, entonces me topo con que está adaptada de la obra de Gaston Leroux. Voy viendo, es una obra más o menos de ahí de finales del siglo XIX. Entonces dije, mira, interesante. Sabía que era un libro, sabía que antes de eso había películas, ya está ahí, ¿no? Que la primera fue una película muda. Entonces había comprado el libro muchos años antes, hasta ahorita lo estoy leyendo. Entonces, y la verdad es que el libro está interesante, como temas, es un tema sobre misterio, no es tanto de terror, sino como más una historia de misterio en el libro. Entonces, como no lo he terminado, ya estoy a punto. Le decía a Carlos que me quise guardar la película para verla hasta después. Lo que llevaba de la película, y según lo que me cuenta Carlos, es que va más rapidita que la de El Jorobado de Notre Dame. Y la otra es que, a final de cuentas, el autor del libro pudo ver la película y le satisfajo la película. Entonces digo, pues qué bien. Está bien. Exactamente. Sí, entonces, claro. Y a final de cuentas, sí, hubo otras películas después que adaptan la historia como les da su chingada gana. Muchas están de asco, la verdad. Entonces, esas sí las vi, empecé a ver así porque otras descripciones que nada que ver. Sí, estaba la ópera, está el fantasma, estaban algunos personajes, se acabó y hasta ahí lo similar. Incluso sí, el musical toma muchísimas libertades y lo vuelve más una historia de amor que de misterio, lo cual pues, cada quien, digo, el musical a mí me gusta, pero al final de cuentas sí es, creo que la única obra, la única más bien adaptación
que es lo más fiel a la obra posible, a la obra original. Sí, así es. También después de que sale esta película de 1925, que cabe resaltar que Lon Chaney también aparece aquí, pero ahora como el fantasma, y que él, el mismo actor, es quien hace su propio maquillaje. Él lo diseña, él se maquilla, inclusive Lon Chaney es conocido como el hombre de las 1000 caras, porque pues él era famoso por eso, por maquillarse él mismo. Él no necesitaba ahora sí que lo fueran a poner. Pero también para mencionar, para mí, acá en la década de los 40, cuando sale también la primera adaptación, la segunda, digamos, del Fantasma de la Ópera, que es más tipo musical y que está ahora sí que libremente adaptada, y que pues ahora sí tienen exceso de ópera. Una película que dices, ok, bájenle poquito. Inclusive se echan todas las canciones de ópera. Dices, güey, no era necesario. Y que pues se hubieran ahorrado unos tantos minutos con las canciones. Ok, sí empieza, pero ya que termine Christine de cantar. O sea, no es necesario que se eche toda la canción. Ya cállese, señora. Sí, literalmente, ya cállese, señora. Y algo que vamos a ver mucho en estas películas de monstruos es que utilizaban todo lo que viene siendo planos larguísimos. O sea, como que vamos a grabar toda la escena, no sé, digamos, por así decirlo, caminando en el pasillo largo. O sea, como que para qué era necesario. Yo siento que es mucho como para que la gente se ambientara. Digo, obviamente ya conforme va avanzando el cine, las técnicas de edición, todo, pues puedes ambientar una escena más rápido, ¿no? Claro. Pero yo creo que en ese momento era como mostrarle a la gente lo que se podía hacer con la cámara. Bueno, más bien en el tema del cine, y pues tratar de que la gente dijera ambientación. Pero sí es bastante aburridísimo estar viendo los planos de, ok, bueno, ya lo que sigue. ¿Y luego? Sí, pues es que a fin de cuentas el cine, digamos que estaba todavía en sus etapas iniciales, estaban experimentando con efectos, maquillajes y demás. Y como dices, o sea, era para mostrarle meramente a lo que viene siendo al espectador lo que se podía hacer. E inclusive acá con esta del Fantasma de la Ópera, que a partir de las que vienen ya se olvidan ahora sí de lo que viene siendo el cine mudo y blanco y negro, que meramente no era tan blanco y negro, en realidad era como tenía unos pequeños toques como tipo sepia. Pero esta nos deja unas escenas icónicas. De hecho, todas las películas tienen unas escenas icónicas que hemos visto una y otra vez en parodias y en otras adaptaciones. Y esta, cuando Christine le quita la máscara y que él está así tocando en el órgano, así que se queda así de me ves y todo eso, y te voy a atacar. O sea, algo muy que fácilmente sí, que parodia a los Simpson, por cierto. Claro. Sí, no, fíjate, precisamente ahorita que hablas de esa escena, causó en el cine lo que se supone que quería causar, lo que el fantasma causaba en el libro, porque es incluso, normalmente el Fantasma de la Ópera se supone que nada más está deforme de una parte de la cara, o que fue un accidente o mamada y media. Pero el cuate nació así, no necesariamente nació deforme como lo hemos visto en algunas adaptaciones, sino que el cuate parecía que estaba muerto, la cara parecía que era como de una calavera. Claro. Entonces, y de hecho así viene en el libro. Y acá lo que hacen en la película, que incluso en los cines pusieron a personas con sales aromáticas para cuando había alguien que se desmayara, porque sí hubo varios desmayos. Ojo, obviamente dice, no, pues es que si les pones una película de estas de terror barato, de sustos, la gente se desmaya. Sí, ahorita ya estamos muy acostumbrados, están muy desensibilizados a muchas cosas, pero la primera vez que la gente veía esto, la primera vez que experimentaban así de esa manera el cine, la música, de hecho hay dos scores diferentes, porque es el estreno de la película original y el reestreno que utiliza otro score diferente. Claro. Que es el que normalmente hemos podido ver en estas adaptaciones. De hecho, la pueden encontrar sin costo, de manera legal, en YouTube, si buscan El Fantasma de la Ópera. Claro, inclusive recientemente iba Cinemex a sacar una que ha sacado películas rescatando este cine, inclusive estas que son muy atrás. Se ha perdido mucho del material original, que se ha ido restaurando a lo que le iban a poner en una exhibición así, creo que iban a tener una orquesta ahí mismo dentro de lo que es la sala, bien. Lo cual se me hacía muy interesante. O sea, dije, lástima que no llega a todas las salas. Y también ahorita que mencionas eso del detalle del fantasma, en la versión de 1943 sí le
es que se deforma porque le echan una especie de ácido, así que ya sale corriendo a las alcantarillas y ya es donde jura su venganza y demás y toda la madre. Sí, te digo, eso son cosas que digo, porque el 43, el cuate ya trabajaba en la ópera, era un violinista y yo, le quitaron como que el misterio, güey. Claro. Digo, porque después de que le lanzan así desde, ay, ¿quién será el fantasma? Pues no mames, güey. O sea, al que le echaron ácido y que está resentido con todos porque le quitaron su gran obra que él había escrito. O sea, sí. Creo que era muy fácil deducir. Sí, y las siguientes remakes también hicieron lo mismo. Hay uno incluso con este Robert Englund que está más adaptado. Es un viajezote, porque primero pasamos al Manhattan de los 80s y luego la que es la protagonista Christine, algo, creo que es un sueño, algún accidente, no me acuerdo qué pasa. Y luego transporta su conciencia a París de 1880 y tantos. Y luego se vuelve bien gore el pedo. A la verga, ¿qué es esto? No mames, güey. Entonces, sí, digo, no, la mejor adaptación tampoco es bueno, respetando la obra original, pues, ni la película que está basada en el musical, ni el musical de Andrew Lloyd Webber, sí es la más famosa. Está bastante bien hecho. O sea, agarra ciertos elementos y los reordena incluso de la novela. Pero al final de cuentas está bastante entretenido. Pero sí, la adaptación muda creo que fue de esos parteaguas. Y es como que cuando dicen el cine mudo, aparte de las de Chaplin, es de las películas que más aprecian sobre todo de esto. Claro, y junto con la de Nosferatu también está ahí mismo por todo lo que se usaba. Pero pues bueno. Sí, y hablando de vampiros. Vampiros, exactamente. Entramos con la primera adaptación de Nosferatu, bueno, no de Nosferatu, sino de Drácula, ya tal cual. Que la oficial. La oficial de 1931. Ahora sí vamos a ver a el señor de la maldad, este señor malvado de Transilvania, película que iba a ser protagonizada también por Lon Chaney, pero que pues él murió por cáncer, así que pues ya no lo pudieron seguir usando para los siguientes roles. De hecho, lo que viene siendo el legado Chaney va a seguir por todas estas sagas de películas, ya después, posteriormente con el hijo, pero sí, originalmente iba a ser Lon Chaney. Así que vamos a tener a Bela Lugosi, quien va a tomar el puesto como Drácula en una pues muy buena adaptación, una buena versión, y que pues meramente él como personaje da miedo, tiene una mirada penetrante que le ponían así como que ese efecto de luz en los ojos cuando fíjate. Se quedaba viendo a la cámara y así como que se quedaba viendo de una manera muy penetrante y dices, ¡ay, pero ese señor me incomoda! Sí, o sea, sí se nota muchísimo el uso de las sombras y la luz para ese enfoque en las expresiones, en las emociones, en las situaciones. O sea, a partir de eso creo que es como empiezan en esa parte del misterio, del terror, con todo este uso de sombras y luz. Y sobre la adaptación, no es una adaptación del libro, sino que es una adaptación de una obra de teatro que está basada en el libro. Porque sí se toman muchísimas pues libertades sobre el material original de Bram Stoker, que al final a Drácula lo ponen más como, o lo intentan poner más como un héroe trágico. En el libro Drácula es un hijo de puta que lo único que tiene, digo, nunca menciona él su plan. En el libro normalmente todo lo mencionan a través de los mismos personajes de tal vez su plan es este, o sea, ni siquiera te dicen tal vez su plan es este, no. Su plan es este, que es básicamente dominar el mundo con vampiros. Digo, claro. Al final de cuentas dices, güey, pues sí está cañón. Pero en el libro te lo ponen como no es un héroe, no es un villano trágico. Es un güey que nomás quiere matar y mata y se acabó. Acá sí te lo ponen como que busca el amor, pero como que sí, como que no y bla, 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 pero utiliza la maldad. Entonces, esa es una diferencia y que incluso va a repercutir esto a través de las demás adaptaciones de Drácula, donde también lo pone como que busca también esa parte del amor. Incluso la adaptación entre comillas más fiel al libro, que es la de Francis Ford Coppola, que es Bram Stoker's Drácula con Gary Oldman, es la que más acerca al libro, pero no deja de utilizar estos elementos románticos que
empezaron ya la cultura popular con la película. Exactamente, sí, una versión en la que vamos viendo también esos efectos cuando Drácula está convertido en vampiro y que vemos un vampirito así volando que dices, ok. Eso es plástico. Claro, y bueno, y que conforme con el paso de los años se va a seguir utilizando ese mismo, digamos, recurso, pero ya de una mejor manera, inclusive para la hora de la transformación. Ya casi cuando está terminando la época de los monstruos, sí ya era como que utilizaban una especie como de animación, pero sí meramente se veían esos efectos y que, como dices, o sea, Drácula lo que buscaba tiene unos toques ahí romanticones, algo que siempre y que se siguió utilizando por muchos años era cómo trataba él de ocultar su identidad como el conde Alucard, así como de que que no lo pueden deducir hasta que, Conde Alucard, me parece conocido ese nombre, qué raro. Inclusive en una película animada de Batman acá de los 2000 donde Batman... de hecho me la vi hace poquito también. Digo, ya la tengo y como que la volví a ver. Está entretenida. Inclusive el mismo Batman se queda así como, soy un estúpido, ¿cómo no me di cuenta? Sí, güey. Fíjate, la diferencia también en el libro es que en el libro el vato nunca vuelve a socializar en Londres. O sea, sí llega a Londres y todo, pero no socializa. O sea, ese güey va directamente a madrear gente y jamás socializa. Una de las cosas que me dieron risa que después, ahorita que pasemos a la siguiente película, que se quejaba Bela Lugosi sobre mucho maquillaje, le decía a Carlos, no mames, güey, se nota hasta el pinche polvo que les ponen a todos, güey. A todo el mundo. Dije, pinche maquillaje, lo pasaré en blanco y negro. Ya sé, o sea, un exceso en cuanto al maquillaje y demás. Y que, pues meramente después de aquí, de este de Drácula, va a seguir posteriormente lo que es siendo la hija de Drácula, que acá vamos a ver que es bueno, viene siendo la hija de él, obviamente, la condesa Walewska, si mal no me equivoco el nombre, sí. Y que ella meramente no quiere seguir con este linaje vampírico, sino que quiere quitarse esta maldición y a la mera hora se enamora y meramente pues terminan haciendo ahí una mezcla ahí de cosas entre que sí hay Drácula, que no hay Drácula, porque retoman así como una especie como tipo no soft reboot, pero sí como que algunas cosas que sí pasaron y a la mera hora como que no, que algo que sí tiene un gran detalle es que aparece el mismo Dr. Van Helsing, que es el que va deduciendo ahora sí meramente más así como que, qué curioso, qué extraño, que es el que empieza a sospechar meramente de este conde Alucard, y que pues ahora sí que vamos viendo todo esto y a fin de cuentas es el que termina pues matándolo ya, y como pues toda la sociedad de aquel entonces veía al conde Drácula así como que cómo lo mataron, maldito Dr. Van Helsing cometió asesinato, cuando pues obviamente, porque igual como siempre, o sea, es muy complicado creer que hay una criatura sobrenatural entre nosotros y todo eso, y que lo van a enjuiciar y todo eso. Pero me da risa que lleguen, sí hay un muerto, pero de hace 500 años, cabrón. Y obviamente pues el cuerpo de Drácula se ve pues recién muerto. Fíjate que precisamente esa de la hija de Drácula no está basado tampoco en una historia original, sino que está basado en un libro que se llama Carmila, que también trata sobre una vampiresa, pero ese libro también tiene, igual que la película, tiene tonos lésbicos, ¿no? Entonces en la película no es tan obvio como en el libro, pero sí tiene precisamente esos tonos. Después de ahí que fallece la hija de Drácula, como que la matan, tienen otras películas que es la esposa de Drácula, el hijo de Drácula y no sé qué más de Drácula. Claro, y sí, y se va viendo como hasta el mismo Lon Chaney termina siendo Drácula en algún momento, pero que meramente cuando lo ves dices no le queda el personaje, ya también Lon Chaney ya estaba un poco mayor y sí, no se la crees como Drácula. A fin de cuentas, Bela Lugosi va a terminar regresando como el conde Drácula, pero ya en una época pues ya muy avanzada, ya en una de estas películas ya era la decadencia del cine de monstruos con estas películas cómicas de Abbott y Costello, pero sí ya dices, no, ya no te queda Bela Lugosi, y porque él ya no quiso seguir haciendo Drácula por cuestiones de egolatría y que también se fue relegando a otros papeles, pero ahorita ya para no saltarnos proseguiremos a lo que viene siendo el siguiente monstruo, que viene siendo el monstruo de Frankenstein. Sí, que es precisamente esta película que le da la apariencia definitiva que tiene Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein. La más popular en la cultura pop, sí, o sea, de hecho cualquier persona que se acuerde de Frankenstein es
simplemente en la imagen específicamente de esa película, porque si en el libro te lo relatan de otra manera, tiene el cabello largo, te cuentan de un monstruo deforme, pero no de un monstruo con ya que después ya cuando hay color pues es verde, etcétera. Pero aquí fue básicamente esa pues apariencia que conocemos normalmente ya de nosotros de Frankenstein, y sobre todo la clásica escena de It's Alive, que no viene en el libro, de hecho, pero aquí pues, la ponen y se quedó básicamente ya por el imaginario colectivo. Incluso si hacen adaptaciones lo más fieles al libro posible, ya meten la frase, aunque no haya venido del libro, porque ya es complicado ver alguna escena de esas de resurrección que la han parodiado como 20,000 veces en otras partes. Claro. Y no tenerla precisamente en alguna adaptación de Frankenstein. Sí, exacto. Inclusive de lo que sigue después de eso de It's Alive, el mismo doctor dice, ya sé lo que se siente ser Dios, que en aquel entonces fue censurada esa frase. Y que tiene otras escenas de esta película que también se censuraron, también cuando pasa lo que que muere la niña, porque vamos a ver ahora sí que creo que el monstruo más trágico de todos, sí, por los prejuicios, y que inclusive la ambición del mismo doctor Frankenstein, que sí, me las doy, sí las puedo, porque voy a crear una criatura que va a sobrepasar la vida y la muerte, todo esto, tráiganme cuerpos, tú, Igor, y la fregada. La gente también así que obviamente el temor a lo sobrenatural, el temor a lo desconocido, es donde entra todo digamos, odios que tiene el hombre dentro de sí mismo, pero pues bueno. Sí, sobre todo a las cosas que normalmente la gente no conoce como naturales. Digo, a final de cuentas sí, es una... Pues fue el primer relato de ciencia ficción, no hablo de la película, sino de Frankenstein como tal, la historia. Este personaje de Mary Shelley se considera como la primera historia de ciencia ficción moderna, porque utiliza varios temas de ciencia y también nos hace preguntarnos qué pasa, hasta dónde empieza, dónde termina la humanidad, o sea, qué sí es humano, qué es no, claro. Cómo le tenemos miedo a lo diferente. Y de hecho aquí la mayor parte de los personajes son una mierda, güey. O sea, son racistas, son clasistas, son machistas. Hay una escena en donde están en una fiesta y precisamente no me acuerdo qué situación específicamente pasa, y uno de los señores de ahí le dice a uno de los mayordomos, sí, dale champaña a las criadas, pero de la fea para que no se desperdicie. A la verga, señor, no mames. Claro. O sea, güey, si eso de que no, güey. O sea, tiene muchísimos pedos en temas sociales. De hecho, la mayor parte, todos maltratan al monstruo. El monstruo que trataba de saber su lugar en el mundo, porque es una creación en donde apenas va desarrollando conciencia. Claro, hay un accidente con la niña que también sale en el libro, en donde la ahoga sin querer. Y aquí se ve la desesperación de Boris Karloff, o sea, bueno, de cómo interpreta a Frankenstein cuando la niña se ahoga y no puede hacer nada. O sea, sí sientes por el monstruo. Y obviamente, pues aquí el pueblo se organiza rápidamente para matar. Claro, con palas, picos, antorchas y demás. Sí, recordando de que originalmente se quería Bela Lugosi, pero él en su ego de que no, a mí no me van a poner tanto maquillaje y como que voy a tener un personaje sin diálogos. Así que, bueno, entonces ponemos a Boris Karloff, y creo que fue una gran decisión porque meramente, no sé, como que no identificarías a Bela Lugosi como Frankenstein, pero... Pues bueno, ahí está, sí, como se dice, o sea, hasta dónde está la ética del ser humano, y que pues ahora sí que el doctor Frankenstein, porque si lo vemos, el monstruo no tiene nombre tal cual, simplemente es el monstruo, y a lo cual vamos a ver inclusive en los que viene siendo los créditos iniciales, cuando te ponen así, que este actor es tal, ponen el monstruo y unos signos de interrogación para que no sepas quién es, o sea, como que para causar más incógnita, para causar más, digamos así, que el público tenga más especulación. Ya hasta en los créditos finales es donde, ahora sí, Boris Karloff, y a lo que vamos a ver en las películas siguientes, en donde entra la siguiente secuela, que viene siendo La novia de Frankenstein, que pues digo, es un fraude el nombre. Ahorita les digaremos por qué, pero algo que mencionábamos antes de entrar a lo que viene siendo aquí al podcast, hay un previo en lo que vemos a lo que viene siendo a la misma Mary Shelley, interpretada por la misma actriz que se llama Elsa Lanchester, que va a ser a la misma novia de Frankenstein, y que
vemos así, sí, yo también escribí una continuación, cosa que ustedes no han visto, hay más del monstruo. Sí, fíjate, una de las cuando estaba viendo el inicio, sí inicia muy meta referenciando precisamente a la autora, porque están en una escena, pues en una casa y afuera hay una tormenta. Está Lord Byron, es poeta inglés, está el esposo de Mary Shelley, que no me acuerdo cómo diablos se llama, y está Mary Shelley, pues precisamente platican, y dice, oh sí, el trueno afuera, y fíjate que me recuerda a tu creación, a tu historia de Frankenstein, muy, muy terrorífica y todo, pero viniendo de ti, una mujer tan sensible y no sé qué. Ay, sí, a mí me dan miedo los truenos. Y yo, la verga, güey, no tan nada que... O sea, sí, la neta, muy machista el pedo, porque, o sea, sobre todo porque Mary Shelley fue hija de Mary Wollstonecraft, que fue precisamente estas precursoras feministas. Incluso Mary Shelley era también un tema demasiado liberal para su época. Su esposo también era muy liberal, Lloyd Byron igual, o sea, eran como que estos liberales del siglo XIX. Y a final de cuentas, incluso fueron amantes entre todos, o sea, unos con otros, todos se metían. De hecho, sí es una historia un poquito muy trágica lo que le pasa a Mary Shelley, pero si ella empieza a platicar en esta, es como, ok, esta es la continuación que yo tengo, y ya hasta ahí se acaba esa escena y jamás se vuelve a referenciar. Claro, pero sí se me hizo muy acá de a la verdad, como que nadie conocía el personaje bien de Mary Shelley. Si lo conocieron, les valió 3 kilos, y obviamente pues pusieron pusieron esta interpretación bastante machista, que era lo normal para la época. Pues sí, y ahorita volviendo a lo que viene siendo la trama, pues vamos a ver que todo ocurre de inmediato después de que todo el pueblo que se reunió y fueron a un molino donde se quemó y todos los escombros le cayeron al monstruo y que aparentemente había sido destruido. Oh, sorpresa, no pasa, porque el monstruo prácticamente es un ser inmortal y que lo vamos a ver en las siguientes continuaciones, que le pasa de todo y sigue, queda digamos inactivo, pero sigue estando allí esperando a ser reanimado. Acá los mismos papás de la niña que se ahogó, pues no, que quieren venganza, todo eso, y terminan muertos por el monstruo, hasta que aparece Igor y que lo trata de salvar, y que aparece otra vez de nueva cuenta Dr. Frankenstein, así como entre que arrepentido y no, y así de que vamos a volver a hacer otras cuestiones, pero ahora vamos a darle una novia. Sí, güey. Que aparece hasta el último 5 minutos y luego se mueren todos. Y se mueren todos, o sea, les cae todo parte de lo que es el laboratorio encima, y así como que, digamos que el fraude en el nombre, porque esperábamos un poco más de la novia de Frankenstein. Eso sí, el diseño quedó para la posteridad de la novia de Frankenstein. Si lo ves ahí en cualquier foto y demás, la novia de Frankenstein, y ahora sí que lo hemos visto en muchas fiestas, muchas películas y demás, así de parodias y homenajes, y que ahora sí que el diseño quedó pues en la cultura pop. Así es. Y la siguiente película que yo hasta dije, ay, esa momia se me hace muy parecida a Frankenstein, es precisamente la de la momia, la original de 1932, que también aparece Boris Karloff. Es precisamente saltándome un poquito en el tiempo, esta película es una de las que más ha tenido remakes, bueno, aparte de la de Drácula, porque la vimos obviamente sus continuaciones, que vamos a platicar de una secuela de esas más adelante, y aparte también vimos la más famosa, que son la trilogía que tiene Brendan Fraser con la momia, que aparece los mismos nombres. Las situaciones sí son un poco bastante diferentes, pero a final de cuentas es creo que la más icónica, y luego el bodrio que hizo Tom Cruise, que también al rato platicamos precisamente. Así es. Pero aquí pues es básicamente siempre hay un pendejo que la caga, y en este caso le dicen al cuate, oiga, no abra esa caja que se ve misteriosa. La abriré. Y precisamente aparte de que un güey la caga y procede a abrir la caja, pues casualmente está enterrado un poderoso traidor hechicero del antiguo Egipto, y está enterrado al ladito de un hechizo para devolverlo a la vida. Entonces pues aquí nada puede mal ir sal, y pues todo sale mal. Es que no esperaban que llegaran los ingleses a saquear tumbas. Yo creo que nunca tomaron eso en cuenta. Ingleses con un acento superamericano, güey. Sí, vamos a recordar nombres como Imhotep, Anaxonamun, que ahora sí que los relaciones un poco más con estas películas de Brendan Fraser y Rachel Weisz, pero que sí, como dices, ahora sí que
situaciones cambian, pues digamos bastante, o sea, están adaptadas digamos a su época porque pues bueno, 90 años después. Pero sí, o sea, vamos a ver a una momia que como momia la vemos realmente muy poco. Sí, como Boris menos Karloff. De medio minuto, güey. Sí, solamente iba arrastrando y demás, y que obviamente va utilizando el mismo concepto de que va a ir agarrando partes de seres vivos o otros humanos para irse, digamos, volviendo un poco más humano y recobrando un poco más su cuerpo, hasta que, si yo quiero traer otra vez a Naxonamun a la vida y demás, y todo mi venganza, yo voy a reinar. Pero sí, meramente, pues ahora sí que vamos a terminar con estos tipos, pues que la película nos deja así como que esperando un poquito más. Y posteriormente vamos a ver unas secuelas no oficiales de esta momia, porque van a ser una especie de soft reboot que con la maldición de la momia, la mano de la momia y demás, pero ya cambia, digamos, que el personaje, porque vamos a tener de Imhotep a Caris la momia. Ustedes lo recordarán por este luchador Caris la momia, quien después se convirtió en la Parca, por si no lo sabían, y que ahorita en la actualidad anda el hijo de Caris la momia Junior o algo así se llama, pero bueno, ya el nieto de la Parca, como paréntesis. Pero sí, a la momia tal cual la vemos muy poco, pero sí, ahora sí que Boris Karloff hace, como diseño está bien, pero ya cuando hay interpretación dices, me queda un poco a deber. Bastante racista el diseño, por cierto. O sea, porque cuando ya se supone que está a huevo, lo tienen que poner un gorrito, mira, para que se vea diferente. Mira, si no me dices, no lo hubiera reconocido, güey. No lo hubiera reconocido. O sea, sí está así como que... Y sí, a mí, fíjate que creo que de las películas que más me aburrieron. Ajá. Aparte de las secuelas. O sea, las secuelas son una porquería. Pero es la película que más me aburrió de las originales. Ok. Sí, en las secuelas, estos tipos of reboot, que utilizan más a la momia como una herramienta para causar daño, porque la momia viene siendo, digamos, el villano secundario. Siempre hay un villano principal de que sí, yo controlo la momia, ve, mata a esos de allá, y ahí va la momia. Siempre se me hacía muy raro de que cómo estaba el asunto. O sea, tú tenías a la momia, iba a llegar a donde fuera, nadie se iba a dar cuenta que iba una momia caminando. ¿Cómo estaba? O sea, se me hacía bien de seguro es Halloween. Sí, está vestido. Es bien curioso, pero pues bueno, digamos que te tenías que adaptarte ahí meramente en la atmósfera, tenías que aceptarlo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque sí. Exacto. Y lo otro precisamente es El Hombre Invisible en 1933, obviamente adaptada al libro de H.G. Wells, El Hombre Invisible. Cosa curiosa, esta película está patrocinada por la NRA, la NRA, National Rifle Association, que es la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, y básicamente te dice, ten armas porque si no puede llegar un hombre invisible, y si no tienes armas no lo puedes matar. Entonces sí es así como, a la verga, o sea, agárrense tantita propaganda. Así es. Sí, digamos que este monstruo, por así decirlo, es uno de los que sí son malos, pero porque se convierte en malo gracias a la fórmula del hombre invisible, que pues digamos que te va volviendo loco, es como una especie tipo de virus de la rabia, algo así lo pudiera decir, que te va, digamos, haciendo ahora sí de que más propenso a la ira, más propenso a causarle mal, y que meramente él va matando a propósito, inclusive descarrila un tren en el cual muere muchísima gente, y él así como que va causando maldades que las va gozando, inclusive maldades así, inclusive de que a ir asustando gente, o sea, uy, qué malote, pero al fin de cuentas está a conciencia de que está causando el mal, y ya conforme va avanzando la película, vamos viendo que va cometiendo asesinatos, que va haciendo que sus propósitos ya son un poco más megalómanos, porque inclusive dice, tengo todo el poder y puedo dominar el mundo y demás, o sea, porque nadie me puede ver, pero tengo que tener cuidados porque no puedo estar en el humo, en la nieve o en cualquier situación. Fíjate, es que también me da risa porque la gente lo persigue de la manera más idiota. Obviamente se desnuda para que nadie lo vea. Pero me da risa que las escenas de persecución dentro de los cuartos que le van dando la vuelta a una mesa o a un mueble o a otra cosa, pues sí, así de seguro lo vas a agarrar. Todos corriendo, nadie separándose.
Sí, güey. Entonces sí dije, no, güey. O sea, entiendo que es como para de, mira, es que como no lo ve nadie lo puede agarrar, pues sí se me dice, no, lo están presionando de la manera más estúpida posible, güey. Parece, no sé, que estaban jugando, no sé, a la víbora de la mar o algo así, en vez de que sepárense todos aquí, ya cerramos. No, todos detrás de otro. Exactamente, sí, güey. Digo, ya después perfeccionan así como tú dices, de, bueno, pues, ¿cómo podemos atraparlo? ¿Cómo podemos ver? Digo, dentro del contexto de cómo está la película, lo comentan de una manera, pues, no tan científica y más, más cómica, si lo queremos ver así. Y fíjate, una de las cosas, a pesar de las limitaciones de la película, de algunas técnicas de la época, y alguna poca atención al detalle en ciertos aspectos, la verdad hizo un muy buen trabajo con los efectos especiales de cuando se vuelve invisible. Claro. Cuando nos ponen que se está quitando el vendaje. Exactamente, entonces está muy padre eso. Sobre todo también, por ejemplo, la escena cuando fallece, que está totalmente invisible y que cuando muere, digo, no sé, no tendrá razón de ser eso normalmente, porque si estás invisible aunque te mueras, pero se muere y regresa a su estado natural, a su estado normal, y se ve cómo se va viendo poco a poco, primero los huesos, luego los músculos y luego ya la piel normal del hombre invisible. Pero sí, te digo, dentro de todo lo que tenían, hicieron buen uso de las técnicas de efectos especiales. Claro, sí, Jack Griffin es el nombre del hombre invisible, y que en las siguientes secuelas sí vamos a ver de que la siguiente, que viene siendo La venganza del hombre invisible, que también acá te hablan mucho de lo que viene siendo de que un crimen que no se cometió y que el hermano de Jack Griffin ayuda dándole la fórmula a alguien que está siendo inculpado, pero que poco a poco la fórmula le está otra vez causando los mismos problemas, los mismos efectos secundarios, pero a fin de cuentas sí logra su objetivo, o sea, limpiar su nombre, porque lo acusaban de haber matado a su propio hermano, y el que meramente mató a esta persona termina en su lecho de muerte confesando, sí, yo lo maté, y ya lo que viene siendo el nuevo hombre invisible ya, digamos, se recupera sus heridas y lo pueden ahora sí que realizar una operación, porque decía el doctor, es que ¿cómo puede operar un hombre invisible? O sea, es imposible, así que pues, está condenado a morir, hasta que, bueno, sí logra volver a la visibilidad y ahora sí, pues, sobrevive. Sí, y casi todas las secuelas cuando son Hombre Invisible son personajes diferentes. Una de las cosas que me buscó es que falleció el Hombre Invisible original y ya jamás regresó, a lo cual se me hace bastante bueno, porque pues aquí es como el universo de donde nadie muere, ¿no? Hay unas que tienen su razón de ser, hay otras que pues no tanto. Y me lleva, por ejemplo, porque son dos películas, digamos, oficiales sobre el hombre lobo. La primera, que es de 1935, que es la primer película de Hollywood, claro, con un hombre lobo en pantalla, que es Hombre Lobo de Londres, Werewolf of London, y cuya inspiración sirvió para la película que muchas personas conocemos como Hombre Lobo Americano en Londres. Así es. Sí, una película también en la que pues vamos a ver a esta primera adaptación de el licántropo favorito de todos, como Henry Hall, quien pues tiene meramente un maquillaje, pues es simple, y que años después Lon Chaney va a ser el que popularice más en este universo de monstruos al hombre lobo. Ya lo vamos a ver un poco más trabajado, y inclusive vamos a ver a Lon Chaney Jr., bueno, en esta versión porque ya el papá había fallecido, pero Lon Chaney lo vamos a ver en una y otra distintos papeles, pero aquí sí pues en sí lo que viene siendo la temática de la película es, digamos, sencilla, no tiene mayor rebusque, más que son unos botánicos que van al Tíbet porque andan buscando una flor que solamente pues se abre en la luna llena, pero en el Tíbet lo ataca una criatura pues extraña, y después resulta que era un hombre lobo, a lo que viene siendo este primer hombre lobo, el protagonista, pues Wilfred Clarendon, quien después pues quedan meramente condenados a esta maldición y que no quieren causar daño, pero pues a fin de cuentas no pueden contra este instinto salvaje. Están pues destinados ahora sí a matar, a buscar pues víctimas, y que pues también ellos buscan meramente la salvación, inclusive buscando la muerte para ya no causarle más daño a la gente. O sea, otro monstruo trágico, a diferencia de tanto de pues Drácula y el mismo
Hombre Invisible. Sí, fíjate, una de las cosas, saltándonos ya un poquito, porque es creo que la adaptación así en letras grandes sobre el Hombre Lobo para pues lo que todo el mundo conoce, es que es la de Wolfman del 45, y donde ya sale Lon Chaney Jr., y la verdad es que ambas sí, como mencionas, es una historia trágica. Y aquí lo que hace la de Wolfman, la del Hombre Lobo, es que introduce la rima clásica que vamos a ver una y otra vez sobre el Hombre Lobo. Así es. Sí, y esta cita, que es normalmente la rima que ya todo el mundo conocemos del Hombre Lobo, que es la que utilizan aquí, es: incluso un hombre que es puro de corazón y dice sus oraciones por la noche puede convertirse en lobo cuando florece el acónito y brilla la luna de otoño. Entonces esa rima la fueron utilizando una y otra vez en muchísimas películas donde salía el Hombre Lobo. Y la verdad es que, híjole, esta es una película, tiene su remake después con Benicio del Toro y Anthony Hopkins, que pues, agarran elementos de la película y los convierten en un tema familiar, claro. Incluso hasta ahí con parricidio, todo el desmadre. Pero esta película es muchísimo más trágica que la pasada, porque aquí se ve la desesperación específica del cuate, que ya precisamente como la pasada sí busca la muerte, pero acá se ve como hay incluso gente que lo ama, que lo quiere, y es que ya no puedo. Incluso hay precisamente una gitana que es la que le dice que tiene esta maldición, que bueno, el hijo de la gitana fue el que lo mordió normalmente, y el cuate trata de quitársela, lo terminan matando con una bala de plata, y es cuando puede descansar por fin. Claro. Bueno, hasta que regresa después, ¿va? Pero hasta que regresa después. A final de cuentas, sí. O sea, y la neta, Lon Chaney Jr. es un actorazo que se vio aquí. Creo que es el mejor papel que me gusta de Lon Chaney Jr., el del Hombre Lobo. Sí, porque acá se llama Larry Talbot y que lo vamos a ver en las siguientes secuelas, inclusive ya cuando empiezan los crossovers con otros monstruos, y que sigue con esta, digamos, de la maldición, y que, pues como dices, o sea, se ve su desesperación por no querer hacer daño, de que inclusive hay gente que, pues, meramente pues desconfía de él de una u otra manera, porque la continuación es que se supone que, entre comillas, que muere, pero pues unos ladrones de tumbas lo traen de nueva cuenta a la vida 4 años después, y las autoridades no creen que es el mismo Talbot, y todo se cambia de nombre, deja y maneje, sí, o sea, está buscando pues meramente soluciones, hasta que pues bueno, vamos viendo en las siguientes secuelas todo lo que, en qué resolución va a tener Larry Talbot. Fíjate que la secuela, que viene siendo el primer crossover entre los monstruos, así como que el más grande, que es el de Frankenstein y el Hombre Lobo. Aquí creo que es la única secuela que me gustó de todas, porque la verdad es que tiene una buena historia dentro de todo, obviamente dentro del contexto. Claro. Y aquí, incluso cuando lo reviven, él lo que dice es que quiero morirme. O sea, ¿por qué no puedo estar muerto? Quiero liberarme de esta maldición. Busca la manera de morir, güey. Ajá, sí. Ya ni siquiera la manera de quitarse la maldición y vivir. Ya busca la manera de por fin terminar todo. Entonces, morir. Todavía agrégale más a este problema, güey. Ajá. Entonces busca al doctor Frankenstein para que lo ayude, porque según esto, la gitana que le ayuda al principio, pues ella dice, es que creo que hay un hombre que te puede ayudar, ¿no? Se van a buscar al doctor Frankenstein, parece que está muerto. El doctor Frankenstein tiene una hija, y pues esa hija se supone que tiene esos escritos, su diario, en donde tiene la forma de cómo volver a la vida, cómo acabar con ciertas cosas. Entonces pues él trata de convencerla de que se lo dé, y obviamente no se convence. Está ahora otra vez la luna llena, empieza otra vez el terror de a convertirse, encuentra al monstruo de Frankenstein. Ahí no se vuelven amigos, pero como que se vuelven con pinches al principio, como que se entienden, pero aún así, fíjate, este cuate, Lawrence Talbot, todavía ve también a Frankenstein como una abominación. Sí, y se me hace extraño que no sienta como que esa familiaridad. Exactamente, porque él también lo es, güey. Digo, sí lo admite que él lo es, pero en vez de sentir esa empatía, precisamente como comentas, con Frankenstein todavía lo desecha. Sí, o sea, se vuelve así como que, amigo, date cuenta, él es el único que, digamos, que te puede, pues ahora sí que comprender hasta cierto punto. Inclusive un detallazo que vamos a ver así como que, amigo, caíste. Porque ya saben, Lon Chaney es el Hombre Lobo, pero sorpresa, Bela Lugosi ahora es el monstruo. Así que años después sí terminó siendo el monstruo por lo
situación que haya sido, así que pues bueno, ya no se vio como Drácula, pero sí como el monstruo que desechó en una primera instancia. Sí, y luego hay una escena recordándonos a la película de Frankenstein, que precisamente hay un festival en esa villa de donde era Frankenstein, haciendo alusión al festival que hubo cuando Frankenstein sin querer mató a la niña. Entonces esa es como que esa referencia a esa película. Y hay alguna cosa que se me hizo interesante, donde empieza la gente a decir, vamos a matar al monstruo. Le dicen, oigan, ¿y qué tal si actuamos de manera diferente ante el monstruo en vez de como actuábamos la vez pasada? ¡Nah! No, vamos a ir a matar. Sí, obviamente hay un tiro entre Frankenstein, entre Frankenstein y el hombre lobo. La población hace que se mueran precisamente ahogados después de que abren una presa, y pues bueno, se supone que ahí acaba todo, ¿no? De hecho, acaba precisamente la película así, donde se ahogan los dos, ¡pum! Final. Claro, inclusive en lo que viene siendo en las otras secuelas de Frankenstein, que el hijo de Frankenstein, que va a la familia a reclamar, digamos, las propiedades y demás, y toda la gente tiene ese recelo de que aquí no los queremos, familia Frankenstein. Sí. Y que por X o Y terminaban siempre reactivando a la criatura y que le pasaba de todo al monstruo, que digamos que caía en azufre hirviendo, quedaba congelado, quedaba en X o Y, pero siempre volvía. Y acá en esta, como bien dices, cae todo lo que viene siendo, cae todo el agua, y inclusive más que creo que quedan congelados, si mal no me equivoco, porque en la siguiente secuela, en el otro crossover, es donde los encuentran que están ahí en una cueva de hielo. Pero pues ahorita lo mencionamos ahorita con más detalle, pero sí, o sea, eso que dices, o sea, ¿por qué Hombre Lobo no tienes más empatía? Sí. Pero bueno. Fíjate que a mí me gustaría muchísimo ver un remake de varios personajes de aquí, pero sobre todo de Frankenstein, del Hombre Lobo, y que terminaran, digamos, como una trilogía, que terminaran precisamente con una readaptación de esta película, porque tiene temáticas que pueden agarrar sin ningún problema: la resurrección del Hombre Lobo, su búsqueda de nuevo de la muerte y no nada más de librarse de la maldición, el combate con Frankenstein, y creo que ahí podrían meter precisamente que se vea, o sea, que se trate de ver más empatía, o que se exacerbe más ese disgusto de él por la criatura, para que nos demos cuenta de muchísimas, o sea, como comentario social, ¿no? En donde hay muchas personas que no se dan cuenta que a veces la empatía es necesaria, y que vuelvan a caer precisamente en estos, no clichés, pero en estas situaciones. Entonces, creo que sí me gustaría muchísimo ver una readaptación, porque te digo, dentro de las secuelas fue la única que me gustó, y me gustó bastante. Sí, porque un año después, cuando aparece otro crossover, que es el de la mansión de Frankenstein, o en su idioma original House of Frankenstein, del 44, pues vamos a tener así que más monstruos. Vamos a tener al mismo Boris Karloff, que va a ser el Dr. Neyman, a Lon Chaney como Larry Talbot, también lo que viene siendo a los mismos pues monstruos clásicos, pero vamos a ver cómo Drácula va a aparecer. Regresa a la vida porque le quitan lo que es la estaca de lo que eran los huesos, y vuelve a tomar su forma, digamos, humana, y se muere, o sea, de una manera medio tonta. Sí. Se muere, y ya vamos a tener de nueva cuenta a Frankenstein y al Hombre Lobo, pero que pues ahora sí que van a morir ahogados en la ciénaga, lo que viene siendo tanto el Dr. Neyman y el monstruo, que sorpresa, el doctor sí va a morir, pero la criatura no. Sí, fíjate, incluso después, cuando empiezan a hacer estos matchups que no me acuerdo cómo le llamaban después, pero al final de cuentas es cuando empieza toda la decadencia del cine de los monstruos, en donde ya es básicamente nada más para sacar películas, y luego vienen las de Abbott y Costello, que no es terror y es más de comedia, y sí se ve la decadencia, pero antes de eso nos van a entregar un último monstruo que también ha sido icónico. Claro, sí, ya en la época final estamos hablando de una última trilogía, la cual está muy buena porque tiene repercusiones, digamos, morales, éticas, de que no, amigo, no lo haga, deje las cosas como estas, que estamos hablando. Incluso ecológicas. Sí, exactamente, o sea, de mover lo que viene siendo el ecosistema. Por algo estaba el monstruo de la Laguna Negra, allá en algún lugar de la selva del Amazonas. Sí, es lo que me da risa. Vamos al Amazonas.
¿qué puede pasar? Sí, vamos a causar desorden porque nos han contado leyendas de una extraña criatura, así que vamos a hacer lo que más nos gusta, capturar criaturas. Sí, bueno, que para un poquito darles el beneficio de la duda, unos sí fueron más como una expedición arqueológica y científica para ver cómo se fue desarrollando este tipo de criaturas en ese entorno, sacar fósiles y todo. O sea, para su beneficio de la duda, hay unos que sí, y hay otros de los personajes que me da risa precisamente que tienen un comentario muy justo. O sea, dice, tenemos equipo para expedición científica, no para cazar. Y otros personajes, me vale verga, vamos a matarnos todos. Claro, sí, porque como dices, o sea, al principio era como una expedición porque tenían, habían encontrado unos restos, así una garra de Asia que estaba ahí enterrada, y después así como que, a lo mejor hay más restos y demás, y es donde empiezan, descubren que sí hay una criatura que anda allí rondando y tienen suposiciones y demás, empiezan a echar ahí una especie de líquido, bueno, una especie de polvo ahí al agua que termina matando a los animales, a los peces. Digo, no lo haga, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los demás? Ecocidio, ya sé. Sí, o sea, todo mal. La criatura termina toda droggy, pero así como que era, a fin de cuentas, así como que parte también de lo que ocurría justo con, digamos, cuando las primeras expediciones de los humanos, que como con el pájaro dodo, que quedó extinto, era porque no tenían temor al humano, porque no conocían al humano. Y por eso se acercaban sin temor. Y porque estamos pendejos, güey. Y porque el humano, mira, se acercó esta ave con cara de tonta, vamos a matar. Ya sé, güey, no. Sí, y es precisamente ese contenido también que tiene esta película. Y similar a los demás, que digamos que es un personaje trágico también, lo que aquí también prevalece es el miedo de las personas a lo desconocido y a lo diferente, esa versión. Porque no nada más es vamos a tratar de ver cómo vives, vamos a capturarla o vamos a matarla. Porque sí, dicen, es que la criatura mató a estos personajes que por ejemplo, que se supone que son nativos y que tienen un acento brasileño de la verga, que obviamente no son brasileños, ¿no? Los actores. Pero a final de cuentas se entiende que la criatura reaccionó a un peligro que sentía. Ojo, no quiere decir que está bien que se mueran, pero entiendes que a final de cuentas es una criatura que no tiene concepto sobre la humanidad y que reacciona de esa manera ante el peligro. Y aquí pues la solución es dispárenle hasta casi matarla. Hasta matarla, exacto. Y ya lo que es la segunda película, que vuelven ya con más equipo, ya con redes, con todo lo que tengan para atraparla, porque se la van a llevar a Estados Unidos vamos a exhibirla en lo que viene siendo en un acuario para que la gente vean al monstruo, píquenlo con un palo casi y el monstruo, ¿qué va a hacer? Pues se siente fuera de su lugar, pasa de estar en su laguna en una pequeña alberca en la cual pues está limitado meramente a nadar simplemente en círculos, como pasa en estos acuarios donde tienen a las ballenas, orcas, delfines y demás. Sí, ahorita nada más así, o sea, no los tengan allí, o sea, están causando un problema. Si no, vean el documental de Blackfish. Nada más como y dato. Liberan a Willy. Claro. Y ya posteriormente, en la tercera película, vamos a ver ahora sí que el exceso, porque, vemos que la criatura tiene data de tal fecha, pero ¿qué tal si hacemos un experimento que le va a causar mucho dolor, pero que lo va, entre comillas, a humanizar un poco más? Porque vemos que tiene unos rastros debajo de esa piel y escamas, y que le vamos a cambiar todo su fisionomía, porque pues ahora respira gracias a las agallas, pero ahora va a respirar gracias a pulmones. Y que la criatura, cuando digamos que se vuelve un poquito más humana y un poquito más consciente, regresa al agua, pero se empieza a ahogar porque ya no puede respirar con pulmones, o sea, no sabe. Sí, es que te digo, esa trilogía, como comentabas, es de mucho contenido, y creo que las últimas películas que sacó Universal en el espectro de los monstruos, antes de hacer reboots y remakes, que tenían otra vez ese contenido, esa no crítica social meramente, porque sí la tienen, pero esa exploración de la humanidad hacia lo desconocido, hacia lo diferente. Entonces está muy chido. Y de hecho fue de las pocas películas que no tuvo y no ha tenido remakes de ninguna índole. Sí, lo más cercana, entre comillas, y fue una inspiración, que es la de La forma del agua de Guillermo del Toro. Es de qué pasa cuando la criatura es no solamente es la buena, sino de que sí puede enamorar. Inclusive está también basada en ese hecho en el cual hubo un experimento en el que una científica
termina, digamos, teniendo un vínculo muy cercano con un delfín y que el delfín termina muriendo por soledad porque digamos que se enamora de esta mujer, algo ahí bien extraño gracias a la conciencia de los delfines, pero sí, como dice, o sea, no ha habido un remake de esta criatura, inclusive hubo 2 actores para hacer a esta criatura, el que estaba en tierra y el que nadaba, un traje que tardaban pues bastante en ponerse, que les costó creo que $18,000 de la época y que pues ahora sí que estaba bastante bien diseñado porque la utilizaba, para la época estaba perfecto, estaba muy bien y que pues ahora sí que no, digamos que no repararon en gastos para este disfraz, que tienen ahí el disfraz en un museo, lo cual pues es obviamente porque está tremendo, pero sí los 2 actores que eran Ben Chapman y Rico Browning, que era el que estaba en las escenas acuáticas, muy padre, que como eso de las patas, las con palmípedas y demás, o sea, tremendo, o sea, todo, creo que sí, digamos que checaron todos esos detalles, no simplemente por que, sí, puede nadar y ya, no, tenía un poco checar más tanto la anatomía de pues animales acuáticos. Sí, no, la verdad sí se nota muchísimo la atención al detalle que le pusieron, aparte de la lana que le invirtieron al traje, porque las escenas acuáticas están excelentes. Digo, para también lo que pueden hacer la época con las cámaras abajo del agua, se ve cómo se van persiguiendo, cómo van peleando. Y a final de cuentas, pues no necesariamente como en las otras, pero aquí sí terminas echándole porras a la criatura de sí, mátalos a todos. Sí, malditos. Y que películas que fueron hechas en años consecutivos, 54, 55 y 56. O sea, todos de una vez vamos a echárnoslas. Exactamente. Y pues digo, a final de cuentas esas son las películas de monstruos clásicos. Lo que nosotros recomendamos es que vean esas primeras, o sea, las principales, que son pues la de Drácula, la del hombre lobo, la de la momia, el hombre invisible, Frankenstein, la criatura de la laguna negra. Entonces, con que vean esas, bueno, obviamente el fantasma de la ópera, la muda, con que vean esas se dan una idea de cómo era el cine en ese momento. Las secuelas, la neta, no se las recomiendo, porque sí están muchas de las cosas, salvo las de la criatura de la laguna negra y la de Frankenstein y el hombre lobo. Claro, sí, muchas dices, ay, como que no, más hechas por hacerlas, o sea. Sí. Y sí, realmente notabas que ya, sobre todo en los años finales, que ya estaban en pleno declive. Ya cuando entran esas de Abbott y Costello dices, adiós. Exactamente, es más como para las que te pasaban en un domingo así en la tele de blanco y negro. Pues como tipo de Capulina contra los monstruos. Exactamente, exactamente. Sí, ese es nuestro símil mexicano a esas. Sí. Que básicamente yo creo que sí fue se la fusilaron, güey, la idea. Sí, es lo que yo digo. Sí, güey. Fíjate, ¿cuál es tu favorito dentro de todas estas? Fíjate que siempre me ha gustado por lo enigmático del diseño del monstruo de la Laguna Negra. Siempre se me ha hecho interesante, y ahorita que vemos todo lo que es el trasfondo y cómo podemos englobar la trilogía, se me hace mi favorita. Pero sí, también lo que viene siendo la primera de Frankenstein, por todo lo que es las cuestiones éticas y morales, creo que te deja un legado. Dices, ok, ¿hasta dónde llega la oscuridad del ser humano? Para mí mi favorita es la del hombre lobo. Fue la primera que vi de todas estas hace ya bastante tiempo, completa, y ahora que la volví a ver, o sea, creo que, refrendo otra vez mi opinión, es la que más me gusta. La transformación no me gusta tanto, porque de hecho habían comentado que el maquillaje iba a ser un poquito diferente y se iba a ver más con facciones de lobo, pero pues al final Lon Chaney dijo, o sea, sí no hay pedo con el maquillaje, pero también me quiero ver yo. Entonces se quedó ya incluso la imagen icónica que tiene ya el personaje del hombre lobo, pero sí se me hace un personaje súper trágico. Luego cuando vi ya continuación entre comillas, que es con el crossover con Frankenstein, la verdad es que es pobre cuate, ya busco morir, ya ni siquiera busco quitarme la maldición, lo que quiero es terminar con esto. Entonces me encanta muchísimo esa película, sobre todo tiene un final perfecto para mí dentro de todas las que están. Bueno, mucho también tiene que ver una canción de Ice del hombre lobo que está buenísima, que se llama Wolf. Claro. Que utiliza la película como inspiración y hace precisamente esta rima. Claro, y aprovechando que estamos hablando de monstruos clásicos, pues de una vez vamos a
dar nuestra pequeña opinión y reseña de Hombre Lobo por la Noche de Marvel, este especial que fue estrenado hace una semana en Disney Plus, en el cual, como mencionamos, tiene a Gael García como Jack Russell, como el Hombre Lobo por la Noche, y que pues meramente con Michael Giacchino creo que hace un muy buen trabajo como debut, ya como director. Le dan, no le dan así que digas un guión así tan complicado, que sí, es una historia meramente simple, pero creo que lo hace muy bien, y que vamos a tener ahora sí la primer live action de lo que viene siendo el Man-Thing, esta criatura que parece así como tipo Swamp Thing, así que tipo de pantano, y que lo hace muy bien. Así que pues véanlo, también no le pidan peras al olmo, pero sí se agradece que se salgan, digamos, que de esa fórmula que ya se repite una y otra vez, se le da un aire fresco a todo pues mundo marvelesco, y que digamos que se está abriendo al mundo sobrenatural, que lo vamos a ver ya más con Elsa Bloodstone, en un futuro con Blade ya un poco más en forma, ya integrado a lo que es el MCU, y que acá los cazadores de monstruos vemos cómo se terminan matando uno al otro en una especie como tipo de juegos del hambre. Pero está muy bien, a grandes rasgos. Michael Giacchino creo que sí tiene potencial para que le sigan dando así, pero yo creo que proyectos primero chiquitos, para, no sé, en un futuro ya poderle entrar pues ahora sí a largometrajes ya más desarrollados con mucho más presupuesto. Pero acá Gael García lo hace bien, y al final nos dice, junto con Man-Thing, vamos por taquitos. Pues vamos. Una de las cosas que he visto mucho de los fans es que a partir de esa y como abren también esa parte de lo sobrenatural de Marvel, dices ya que hagan una película o una serie de los Midnight Suns, a lo cual pues, se ve bastante interesante, pero sí, primero hay que introducir a más personajes todavía, sobre todo el de Blade. Claro, sí, es el de también a Ghost Rider, una nueva adaptación, pero pues bueno, así a grandes rasgos, Werewolf by Night, véanla, está padre, está entretenida, igual está ahí disponible en Disney Plus. Sí, pero fíjense, pueden ver la mayoría de estas películas en muchos de los servicios no las tienen gratuitas, las tienen que comprar, o compren, hay un DVD que no necesariamente se tienen que chutar las 30, hay un DVD y un Blu-ray que son 6 películas, que son básicamente las que les decimos, más la de la novia de Frankenstein, que no está tan mala para mí, como todas las demás secuelas, pero son las que se pueden echar sin ninguna bronca. Así es. Sí, y pasando a las noticias, pues ahora sí traemos un poquito más. Por fin nos dan una actualización sobre la nueva película de Spawn, y se suman Scott Silver, que fue el co-guionista de la película de Joker con Joaquin Phoenix, Malcolm Spellman, quien también es co-guionista de la Capitán América New World Order, Matthew Dixon, y a final de cuentas pues esa es como que esa actualización que nos dieron después de muchísimos años sin tener actualizaciones de nada. Y también Jamie Foxx comenta que él sí comprometió con el filme a pesar de toda la tardanza. Claro, Jamie Foxx, que pues lo hemos visto como Electro, y ahora pues ya como Spawn, pues va a ser muy bien, se espera grandes cosas de esta producción. Esperemos que no tarde, porque sí, se requiere volver a ver al engendro en la pantalla grande. Sí, y esperemos que sea una buena adaptación. Y no digo, la película no está tan mala, pero tampoco estaba buena, güey. Para la época, digamos que es lo que se podía, con lo que se tenía también con el CGI de la época. Y mucho cliché. Que por cierto pueden escuchar nuestra opinión sobre el primer tomo de Spawn de Todd McFarlane en otro episodio, y ahí hablamos un poquito de la adaptación de la película. Claro, ahí está disponible en cualquiera de las plataformas ya conocidas. También pues Marvel, aprovechando que estamos hablando de la Casa de las Ideas, pues anunció que va a haber retraso en su calendario de proyectos, empezando por el mismo Blade, que creo que es el que ya de los que llama más la atención, ya que van a requerir un nuevo director, así que el proyecto de Mahershala Ali está, digamos que pausado de manera indefinida, aunque se espera que llegue para septiembre de 2024. Esperemos que sí, pero sí, Blade hemos tardado en volverlo a ver, pero creo que pues sí, se tardan, yo creo que es para afinar detalles, inclusive también la misma que ya nos anunciaron la semana pasada, la de Deadpool 3 con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, Cuatro Fantásticos, y la de Secret Wars. O sea, van a tener retrasos así de digamos que este mes a unos cuantos, o sea,
por X o Y razones. Así que se espera que sean más cuestiones de pulir más que problemas con guiones y demás. Esperemos, aunque tarden un poquito más, que también le den su espacio para respirar a los artistas de efectos especiales, porque pobres vatos. Así es, son los que más la sufren. Sí. Y otra, por ejemplo, ahora con las convenciones, y una de esas es la New York Comic Con, se anuncia la tercera temporada de The Legend of Vox Machina, esta serie de animación de Amazon Prime Video que está basada precisamente en algunos personajes de un juego de rol que se llama Critical Role, que está basada también en Calabozos y Dragones. No hemos platicado de esa aquí mucho. La verdad es que la serie está buenísima. Es una serie animada de fantasía, pero no es una serie animada cualquiera así de... es fantasía y ya. O sea, tiene temas adultos, de hecho no es para niños, pero está bastante divertida y bastante entretenida. Toca muchísimos temas de Calabozos y Dragones. Claro. Ya se había anunciado una segunda temporada que va a ser para enero de 2023, pero ahora ya la New York Comic Con anuncian esta tercera. La verdad es que no tiene muchísimos fans, pero los fans que tienen, la verdad es que les agradó muchísimo esta adaptación. Claro, un día le vamos a dar su espacio para checar detalles y demás. También pues hace días lo que viene siendo la directora Patty Jenkins confirmó que el guión para Mujer Maravilla 3 ya está terminado y que las filmaciones iniciarían entre 2023 y 2024. Así que pronto tendremos de nueva cuenta a Gal Gadot acá en el universo de DC. Híjole, mira, no sé qué pensar porque sí, la primera estuvo bastante... Digo, no fue la gran película, pero estuvo bien. O sea, me gusta la primera de la Mujer Maravilla. La segunda... no. Eso con que todo se resuelve con el poder del amor es de... Ay, güey, creo que hay otras cosas que pudiste haber utilizado, pero ok. Y solamente utilizar su armadura de caballera del zodiaco, nomás para mostrarla y que no hiciera mayor cosa con eso, para vencer a Cheetah de una manera tan simplona. Dices, sí. Qué mal. No, y la verdad es que desaprovechó mucho Maxwell Lord, que normalmente era, digo, no héroe en el universo de DC Comics, pero ayudaba a los héroes, y luego se convierte en el villano y lo mata la Mujer Maravilla en los cómics. Yo esperaba ver algo así, pero nunca sucedió. Pero bueno, y de hecho eso lo trae consecuencias a la Mujer Maravilla en cañonas y a los héroes de DC Comics, pero pues bueno. Y hablando precisamente de DC, Ezra Miller regresa a las andadas, pero esta vez no precisamente golpeando gente, acosando y siendo líder de un culto, sino que regresa para grabar tomas extra para la película de The Flash, después de que se sentó, ahora sí ya con precisamente los productores de Warner y los ejecutivos, pues, y que dijo que va a buscar ayuda, pues entonces la película sigue, están haciendo unas regrabaciones de algunas escenas, grabando algunas extras, que es lo normal en muchísimas películas de superhéroes. Entonces pues veamos qué pasa. Claro, Ezra Miller, vamos a ver qué ocurre con este muchacho. Qué caray. Pero bueno, su futuro, digamos que todavía está allí en el aire, en el universo de DC. Sí, y hasta que llegue un escándalo nuevo. Ya sé, algo que está ahí, no sé, tejiéndose, o que está ahí debajo del agua, no sabemos. Algo de haber. También pues volviendo a lo que viene siendo a los problemas de Warner Discovery, empezando porque, pues, sorpresa, los estudios de Cartoon Network van a desaparecer, y esto debido a que se van a fusionar con Warner Animations para ahorrar costos. Esto por Warner Discovery, así que se espera que haya despidos masivos. Ojo, la marca Cartoon Network va a seguir vigente, que conocemos desde 1993, pero lo que es el estudio, adiós. Sí, aunque al final de cuentas pues, tampoco ya están teniendo proyectos. Eso me lleva también al todo el desmadre que tienen, porque se platica mucho de qué es lo que está haciendo David Zaslav, que es ahorita el CEO de Warner Discovery, con todo esto. Lo que buscaban en un principio era que David Zaslav, cuando era el CEO de Discovery, era vender la marca de Discovery, obviamente quedarse con la lana, pero pues nadie la quería comprar porque pues dices que no tienes mucho contenido. Discovery logra comprar a Warner y a final de cuentas, pues bueno, ahora sí ya tiene muchísimo más contenido, muchísimo más marcas, pero lo que está haciendo es darle en la torre a muchísimas animaciones que ya existían, a series, películas, el caso de Batgirl, ahorita con uno de Final Space que lo podemos ver en Netflix, pero les dio en la torre la desaparición de todas las plataformas, quitaron licencias, gente que compró incluso todas las temporadas a través de plataformas digitales, se las quitaron.
obviamente los creadores están de, güey, no mames, o sea, ¿por qué hiciste eso? Claro. O sea, ya hagan de cuenta que, bueno, sí existen obviamente en la piratería, pero ya no existen de forma oficial para poderlo retener, y todo esto para ahorrar gastos. Una de las teorías o muchos rumores que se escuchan es que lo que quiere hacer David Zaslav es reducir los más gastos posibles, no solamente porque necesitan ahorrar dinero, sino porque en un futuro lo que quieren hacer, y hay aquí dos versiones. Una, vender a Warner por partes para obtener obviamente más dinero, y eso quiere decir DC Comics a otra empresa, Warner Bros. A otra empresa, Cartoon Network a otra empresa, y así en general HBO también. O hacer los más gastos posibles, reorganizar sus cosas para en 2024, porque por eso también es una de las cosas que dicen que no tienen planes específicos a futuro sobre muchas de las licencias, y a 2024 vender Warner y Discovery a alguna otra. Obviamente las que más escuchan son Disney, ojalá no, porque ya Disney tendría todo, sí. O Comcast, que es la principal compañía de Universal. Entonces esas son las dos que se escuchan, a lo cual, híjole, la verdad es que están dando a la torre muchísimos temas creativos. Obviamente acá lo único que les interesa es el dinero, pero bueno, esos son los rumores que se escuchan, pero es que la verdad no estamos viendo nada bueno que está saliendo ahorita de Warner Discovery, y no me refiero a los proyectos, sino a lo que está sucediendo en un tema corporativo. Así es, también creo que por ahí había habido unas quejas que algo tenían que ver en cuanto a despidos de mujeres y creo que minorías. ¿Sí? Por ahí andaba ese detalle, o sea, había un retroceso, muchos se estaban quejando en cuanto a políticas laborales y demás, pero pues bueno, vamos a ver qué resulta de pues estas decisiones que pues van a tener obviamente pues complicaciones en un futuro. Sí, y una de las cosas, por ejemplo, también es el posible futuro de la posible película de Static Shock, y precisamente Caleb Loeffling, quien interpreta a Lucas en Stranger Things, dijo en una sesión de preguntas y respuestas en la Heroes Comic Con de Bélgica que a él le gustaría interpretar a Virgin Hawkins en algún momento si tenemos película de Static Shock, a lo que lo veo incluso el estilo que trae de peinado personal Caleb se asimila mucho a este Virgil de Static Shock. Static Shock lo vimos, obviamente es una adaptación, lo que vimos nosotros, la serie animada por ahí de los 2000 más o menos. Sí, 2000. Lo que vimos nosotros es una adaptación del cómic de Milestone Media, bueno, ahora Milestone Media, que era en ese momento Milestone Comics, que fue hecha por escritores y artistas afrodescendientes, pues precisamente para tener una voz diferente. Lo que salió, el más icónico de ahí fue Static Shock, que tuvo muchísimo auge durante la transmisión y que incluso hemos visto relanzamientos a cada rato de la serie en los cómics. Pero pues a ver cómo se da. La verdad es que es un personaje bastante bueno y que pueden utilizar muchísimas temas sociales y obviamente raciales en estas narrativas. Entonces pues a ver qué se da. Así es. Y ya casi para terminar, pues también recordándoles que hoy viernes pues es el final de temporada de Rings of Power de Amazon. Esta serie que ha tenido críticas de un lado, de otro, pero pues pronto les estaremos dando nuestra opinión. ¿Ustedes qué les ha parecido? Váyanoslo diciendo en estos capítulos que han tomado algunas libertades creativas. Unas cuantas, sí. Y bueno, antes de irnos también, Alan Moore acaba oficialmente de anunciar su retiro de los cómics, a lo cual pues muchas personas ya lo veía bien, ya los venían viendo, y como es Alan Moore, obviamente le tira mierda a todas las películas de superhéroes, en especial a las de Marvel. Qué raro. Y él lo ve, que dijo que este tipo de películas y su homologación de los temas, dijo que eran un paso al fascismo. Okay. A lo cual sí me quedé, a ver, es interesante lo que está diciendo, pero ¿cómo diablos llegó a esa conclusión? Exactamente, porque por más que leí, digo, ay, güey, ¿por dónde está atacando? Sí, ¿por dónde está viendo? O sea, no sé, realmente. Es interesante su aproximación a esto, pero no entiendo de dónde viene. Más allá de que Alan no está loquito. Así de que, señor, ya siéntese, por favor. A uno de los comentarios de las notas dicen, ya, dele un cómic de la pequeña Lulú. Ya sé.
Sí, ojalá hayan entendido la referencia. Así es. Sí, y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. No se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden, hay muy pocos monstruos que garanticen el miedo que les tenemos.